Saludos amigos y bienvenidos a la lección de Escuela Sabática en 5 minutos con el Dr. Gama. La lección para esta semana es una muy interesante. Nos recuerda cuán constante es nuestro Dios y cómo su plan siempre ha sido el mismo desde el principio. Su plan, Él desea ser nuestro Padre y que nosotros seamos sus hijos. Ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Ese es su plan. Nos recuerda que el establecimiento del nuevo pacto es otro acto de amor de parte de Dios. Y ahora Pablo nos lleva a pensar en el antiguo pacto al presentar lo que él llama el nuevo pacto. El antiguo pacto nos recuerda que la ley no nos hace perfectos, que los sacrificios no eran completos y que la necesidad de algo mejor y más completo aún permanecía a pesar de haber sacrificado miles de animales y llevado a cabo miles de ceremonias en el santuario. Por lo tanto, era necesario tener un mejor pacto, uno nuevo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué hace que esta experiencia sea nueva y mejor? Pablo lo resume en un solo versículo. Hebreos capítulo 8, verso 6. Era necesario un mejor mediador, un mejor ministerio, en un mejor pacto, con mejores promesas, un nuevo pacto. Cuando hablamos del nuevo pacto, realmente estamos hablando del mismo pacto, pero renovado. Y esta renovación es lo que lo hace nuevo. Analiza bien esto. El pacto del Antiguo Testamento fue un pacto de gracia, al dar lo que no se merecía. El del Nuevo Testamento también. El pacto del Antiguo Testamento fue un pacto de misericordia, al perdonar las ofensas cometidas. El del Nuevo Testamento también. El pacto del Antiguo Testamento tenía el fin de reconectar a Dios con sus hijos. El del Nuevo Testamento también. El pacto del Antiguo Testamento procuraba que se escribiera la ley de amor en la mente de los individuos, que la vivieran. El pacto del Nuevo Testamento también. El pacto del Antiguo Testamento tenía como centro el Cordero. El del Nuevo Testamento también. La diferencia radica en el cumplimiento del pacto y en su aplicación, no en el contenido, necesariamente, como podemos ver. La lección de Escuela Sabática para el sábado 19 de febrero del 2022 se titula Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Qué tal si la discutimos en 5 minutitos? Comencemos. El pacto, sostenido principalmente por los sacerdotes del Antiguo Testamento, era cumplido de manera incompleta e imperfecta. Era una sombra, un símbolo de lo que necesitaba llegar para cancelar la pena de muerte que descansaba sobre el ser humano a causa del pecado. El lugar era imperfecto, el sacerdote era imperfecto, el cordero era imperfecto, todo era imperfecto. Solo Jesús tuvo obediencia perfecta y por lo tanto, por su muerte, proveyó un cumplimiento perfecto y completo del pacto. No que el primer pacto no sirviera o que Dios hubiera sido injusto con ellos, no, el pacto cumplía con su función. Una revelación del amor de Dios por sus hijos, una promesa de esperanza, una oportunidad para ser bendecido y bendecir a otros al aceptar entrar en el pacto del yo soy. De hecho, en mi opinión, este pacto fue suficiente para la gente en ese contexto y tiempo específico, pues podían vivir la salvación desde ese momento, aunque el cumplimiento pleno del pacto no se había dado, pues Jesús aún no se había encarnado. Podían disfrutar de la salvación basándose en la confianza de que su Dios siempre cumplía sus promesas y que lo que representaban los ritos sería una realidad. Así que podían vivir en su presente confiando en un futuro seguro. Enoc, Moisés, Elías, entre otros, son ejemplos de personas que entendieron la validez del pacto y fueron salvos a su tiempo y bajo el pacto presentado en el Antiguo Testamento. Comparto contigo 3 elementos de este pacto que lo hacen mejor que el anterior. Brevemente, recordando que no se trata del contenido del pacto, sino de su cumplimiento y aplicación. 1. Es el mediador el que hace que el pacto sea mejor. 2. Sus promesas son garantizadas. Y 3. El pacto ofrece una solución permanente para la condición humana. Hablemos del mediador. Número 1. Hebreos 7 dice, y esto, hablando de la sustitución del mandamiento o de la práctica, no fue hecho sin juramento. Estoy leyendo en el verso 20 y 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, refiriéndose a Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto,
Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Noten lo siguiente, Jesús es el mejor mediador y por lo tanto hace de este pacto uno aún más completo y perfecto en su cumplimiento y su aplicación. Y esto porque Él es el fiador. En otras palabras, Jesús no solo intercede como alguien lejano y ajeno a la situación, sino que se responsabiliza de la deuda y de la falta legal. Lo mismo que escribió Juan en su primera carta, primera de Juan capítulo 2 versos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Tenemos abogado. Versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, el pago, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Demostrando así una vez más que las promesas de Dios son reales y ciertas, siendo Jesús mismo la garantía. Y no solo eso, sino que también ejerce su ministerio en el lugar perfecto, con sacrificio perfecto, con un impacto perfecto y eterno. Atado a este principio de Jesús como el fiador y el mejor mediador, entramos entonces en el segundo elemento del pacto. Este pacto tiene mejores promesas. Hebreos 8:6. Y esto es así porque sus promesas son garantizadas. Escucha bien, garantizadas. Nuevamente, vemos cómo los pactos no son diferentes en contenido necesariamente, sino en cumplimiento y aplicación. Las promesas dadas por Dios en el primer pacto son las mismas dadas y cumplidas en el segundo. Dios satisface las demandas del pacto en Jesús. Dios entregándose a sí mismo, viviendo la vida perfecta e impecable requerida y que nosotros no podemos ofrecer, y entregando su vida por nosotros. Es una combinación de elementos. El Cordero podía morir, pero no era perfecto. Cualquier persona podía morir por otro, pero al no ser impecable, de nada serviría. Ahora, entiende lo siguiente, Jesús no solo garantiza el cumplimiento de las promesas del pacto con la manera en cómo murió, sino también las garantiza por la manera en cómo vivió. Es por eso que Pablo nos dice en 2 Corintios 1 que sus promesas son sí y amén en Él. Y el tercer punto que deseo compartirles es que Dios ofrece una solución permanente en este nuevo pacto. En ambos pactos Dios dijo que pondría sus leyes en nuestra mente y las escribiría en nuestro corazón. Hebreos 8:10. Nunca se trató de un solo rito aislado a la vida misma. Siempre se trató de una relación continua entre padre e hijos. La expiación ahora ofrecida por Jesús en nuestro favor no buscaba pagar una deuda conductual y temporal. Obviamente sí cubre nuestras faltas, pero más bien busca solucionar permanentemente el issue de distancia e infidelidad de nuestra parte. Y la manera de lograrlo es cambiando nuestra condición humana pecaminosa, poniendo su palabra, la palabra, en nuestro corazón y mente, poniendo a Jesús mismo en nosotros. Esa es la solución permanente, Jesús en mí. Y esto es cumplido en este nuevo y mejor pacto. Recuerden, cuando hablamos del nuevo pacto, realmente estamos hablando del mismo pacto pero renovado. Y esta renovación es la que lo hace nuevo. Iguales en contenido, ambos pactos, pero diferentes en cumplimiento y aplicación. Y les mencioné 3 elementos de este nuevo pacto. 1. Es el mediador el que hace que el pacto sea mejor. 2. Sus promesas son garantizadas. Sí y amén en Cristo Jesús. Y 3. El pacto ofrece una solución permanente para la condición humana. Ojalá y este tiempo te haya sido de utilidad y veas a Jesús como el mejor, único, más completo y lleno de gracia, mediador del nuevo pacto. Gracias por haberme acompañado una vez más en la lección de Escuela Sabática en 5 minutos y un poquitito más. Hasta la próxima.